Experiencias que suman para una crianza positiva. Un espacio para mamás y papás que desean vivir en positivo. Bienvenidos a una nueva entrega de este nuevo podcast, donde hablamos de diversos y diferentes temas en educación a través de artículos, ensayos e invitados especiales. Antes de comenzar, quiero contarte algo. Para ti, que te gusta este tipo de contenido, te recuerdo que lo puedes consultar en Instagram a la cuenta @cuentos.yuli, en YouTube @Julieta García Nava, o bien, si tienes en mente algún tema que deseas desarrollemos juntos, escríbeme a la cuenta de correo electrónico julign4u@gmail.com. Soy Julieta García Nava, tu guía en experiencias que suman para una crianza positiva, para vivir en positivo. ¿Cómo hablar con tus hijos e hijas sobre el discurso de odio? ¿Cómo ayudar a tus hijas e hijos a reconocer el discurso de odio y saber qué hacer cuando lo experimentan? Los discursos de odio tienen una larga historia, pero el crecimiento de las comunicaciones en línea facilitan que ahora puedan circular más lejos y rápidamente. Ya sea en persona o en línea, casi todos los niños, niñas y jóvenes estarán expuestos a discurso de odio en algún momento. Como madre, padre o cuidador, es importante hablarles sobre cómo reconocerlo y saber qué hacer cuando lo experimenten. Datos sobre el discurso de odio. ¿Qué es el discurso de odio? El discurso de odio puede describirse como cualquier tipo de comunicación oral, por escrito o comportamiento que ataque o discrimine la identidad de una persona o grupo, con base en la religión, la etnia, la nacionalidad, el color, la ascendencia, la discapacidad, la edad, el género o la orientación sexual. El discurso de odio también puede incluir otros factores de identidad, como el idioma, el origen económico o social o el estado de salud. El discurso de odio no son solo palabras, puede ocurrir tanto en persona como en línea y se puede expresar de muchas maneras, incluyendo imágenes, dibujos, juegos, videojuegos, objetos, gestos y símbolos. Su objetivo es provocar una respuesta emocional como el miedo, la angustia, el aislamiento o la intimidación, para propagar el odio en la sociedad, incluso incitando al abuso y la violencia. A menudo se dirige a grupos históricamente vulnerables y marginados. ¿Cómo afecta a la niñez el discurso de odio? Los niños, niñas y jóvenes son especialmente vulnerables al discurso de odio, tanto en línea como en persona. Al escuchar o leer discursos de odio dirigidos directamente a ellos o a una parte de su identidad como su etnia, color o género, pueden sentirse que hay algo diferente o incorrecto en ellos. Esto puede afectar su autoestima y puede conducir a un deterioro de salud mental, como experimentar sentimientos de ansiedad y de depresión, o incluso pensamientos sobre autolesiones y suicidio. El discurso de odio puede incitar a la violencia, y hay muchos ejemplos en los que ha llevado a que personas, incluidos niños y niñas, sean atacadas y asesinadas. Discurso de odio contra libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano, y la lucha contra el discurso de odio protege este derecho. Es posible estar en desacuerdo o criticar a un individuo o grupo sin amenazar su bienestar y seguridad. El discurso de odio limita la libertad de expresión, ya que las personas a las que se dirige el lenguaje de odio no se sienten seguras para expresarse libremente.
¿Qué es trolear? Trolear es cuando alguien publica o hace un comentario en línea con el objetivo de interrumpir, llamar la atención o causar angustia. Se convierte en discurso de odio cuando las acciones promueven el odio y la discriminación contra la identidad de una persona o grupo por su género, raza u orientación. Las personas involucradas en el troleo a menudo se esconden detrás de nombres falsos o publican de una forma anónima, lo que dificulta su identificación. ¿Cómo hablar con tus hijos e hijas sobre el discurso de odio? Las conversaciones sobre temas como el odio, la discriminación por etnia, la discriminación por sexo, pueden ser incómodas para muchos padres, madres o cuidadores, pero es importante tratar de crear un espacio seguro para que los hijos e hijas puedan hablar contigo y compartir cualquier cosa que tengan en mente. Las conversaciones serán diferentes para cada familia, pero recuerda, tú eres quien mejor conoce a tu hijo o hija. Usa un lenguaje apropiado para su edad. Sé buen oyente y deja espacio para que compartan, incluso si es poco a poco, y no en una sola conversación. Observa sus reacciones y sé sensible a su nivel de ansiedad. Número 1. Educar a tu hijo o hija sobre el discurso de odio. Explícale a tu hijo o hija que todo el mundo tiene derecho a estar seguro en la sociedad y a ser tratado con dignidad y respeto. El discurso de odio siempre está mal y depende de todos nosotros rechazarlo. Exploren juntos qué es el discurso de odio, para que tu hijo o hija puedan identificarlo, ya sea que le suceda a ellos o a otra persona. Estas son algunas preguntas que pueden explorar juntos. ¿Qué crees que es el discurso de odio? ¿A quién va dirigido el discurso de odio? ¿Por qué crees que la gente usa discursos de odio? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo crees que hace sentir a la persona o personas a las que se le dirige este tipo de discurso? ¿Cómo crees que se siente la persona que envía el discurso de odio? Anima a tus hijos e hijas a tener una actitud abierta y curiosa sobre otras personas, ya que en algunos casos de discurso de odio se basan en la ignorancia o en información falsa. Enseña a tus hijos e hijas la diferencia entre la intención y el impacto, que lo que decimos puede herir a las demás, incluso si no es nuestra intención. Eso es una lección importante. Con los niños y niñas más pequeños, puedes introducir el tema hablando sobre la justicia y sobre tratar a los demás como quieren ser tratados. Con los niños y niñas más grandes, puedes explorar ejemplos históricos para identificar cómo el discurso de odio ha sentado las bases para muchos conflictos y violaciones de los derechos humanos. Las Naciones Unidas tienen una recopilación de ejemplos en la historia que muestran cómo el discurso de odio ha llevado a la violencia. 2. Discursos de odio en línea. El Internet y las redes sociales nos permiten conectarnos con amigos y familiares, desarrollar intereses y pertenecer a comunidades. Lamentablemente, las mismas herramientas y plataformas digitales también pueden permitir que se cree contenido de odio fácilmente, a menudo de forma anónima, que se comparte con gran rapidez. El discurso de odio tiene el potencial de propagarse en línea a una audiencia global y puede resurgir con el tiempo. Dado que muchos niños y niñas se encontrarán con discursos de odio en línea, es importante que estés al tanto de las actividades que realiza tu hijo o hija cuando estén conectados. ¿Qué redes sociales, aplicaciones de mensajería y juegos utilizan?
a quién siguen en línea. Ayuda a tu hijo o hija a reconocer el discurso de odio en línea y a saber qué hacer si lo ven o lo experimentan. Estas son algunas preguntas que pueden dialogar juntos. ¿Alguna vez te has encontrado con discursos de odio en línea? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué harías si vieras un discurso de odio en línea? ¿Cómo crees que se sienten las personas que son objeto de discursos de odio en línea? ¿Cómo crees que se sienten las personas que lo envían? ¿Sabes cómo denunciar, silenciar o bloquear en las plataformas que utilizas este tipo de discursos? ¿Cómo podemos fomentar el respeto en línea? Es posible que los niños y niñas no distingan entre información confiable y no confiable. Pueden resultar heridos por información falsa o pueden difundirla aún más entre sus pares. Explícales que parte de la información en línea no es precisa y puede usarse para dañar a las personas, dividir a la sociedad, socavar la confianza e incitar a la violencia. Recuérdales que hay otras personas al otro lado de la pantalla y que no difundan información falsa o de odio. Lo que puede parecer inofensivo para una persona puede ser profundamente hiriente para otras. 3. Habla abiertamente y frecuentemente con tus hijos e hijas. Cuanto más hables con tus hijos e hijas sobre temas como el discurso de odio, las diferencias entre etnias y otras tantas discriminaciones que se hacen en el mundo, más cómodos se sentirán al acudir a ti si lo experimentan. Encuentra oportunidades para hablar sobre estos temas en tu rutina diaria. Por ejemplo, si surge algo relevante en la televisión, puedes preguntarle qué saben sobre el tema y qué piensan al respecto. Escúchalos sin interrumpirlos y anímalos a que te hagan cualquier pregunta. Si tu hijo o hija no está familiarizado con la historia de un tema determinado, utilízalo como una oportunidad para explorarlo juntos utilizando fuentes confiables. A veces, los niños, las niñas y los adultos usan un lenguaje de odio pensando que es divertido y que no entienden el significado detrás de él. Si esto le sucede a tu hijo o hija, utilízalo como una oportunidad para explicar por qué sus palabras son inadecuadas y pueden ser hirientes. Pregúntale a tu hijo o hija con quién se sentiría cómodo hablando en la escuela si experimentara un discurso de odio. Es importante que tenga a otros adultos de confianza con los que pueda hablar si es necesario. 4. Enfréntate al discurso de odio. Recuerda que tú eres el ejemplo que sigue tu hijo o hija y sé consciente de tus propias palabras y acciones, incluso en línea. Aprovecha todas las oportunidades para rechazar el discurso de odio y defender el derecho de todas las personas a ser tratadas con dignidad y respeto. Explícale a tu hijo o hija que si somos testigos de un discurso de odio, podemos mostrar nuestro apoyo a la persona o personas a las que se dirige y encontrar formas de rechazar el discurso de odio. Enséñale a tu hijo o hija cómo responder cuando sea seguro hacerlo. Si escucha ese lenguaje, por ejemplo, no usamos palabras como esas. Es hiriente e inapropiado. Averigua si en la escuela existe una política contra el discurso de odio. Las lecciones específicas también pueden ser una excelente manera de enseñar a los niños y niñas sobre el discurso de odio y otras intolerancias. 5. Acepta la diversidad. Explícale a tu hijo o hija que no todos somos iguales y que eso es algo bueno. El mundo sería un lugar muy aburrido si todos fueran iguales. Fomentar la apertura y curiosidad
puede ayudar a los niños y niñas a notar diferencias y apreciarlas. Promueve la conversación, la comprensión y la empatía con las personas que son diferentes a ellos. ¿Qué debo hacer si mi hijo o hija experimenta discurso de odio? Todos los niños y niñas tienen derecho a la protección contra las formas de violencia mental o física, lesiones o abusos. Cualquier incidente de discurso de odio debe tomarse muy en serio. Dependiendo de la situación, es posible que debas informarlo a la escuela de tu hijo o hija, o a la plataforma en la que sucedió o a la policía. Escucha y tranquiliza. Si tu hijo o hija ha experimentado discursos de odio, el primer paso es darles tiempo para que expliquen lo que sucedió. Escúchalos atentamente y diles que te alegras de que hayan acudido a ti. Concéntrate en hacer que se sienta escuchado y apoyado. Es más probable que tu hija o hija se abra si mantienes la calma al escucharle. Sé claro en decirle que el discurso de odio está mal y que debe sentirse orgulloso de todas sus partes de su identidad. Discurso de odio en la escuela de tu hijo o hija. Si el discurso de odio proviene de un compañero de la escuela, registra la evidencia si es posible y repórtala a la escuela. Habla con las autoridades escolares sobre cómo protegerán el derecho de tu hijo o hija a estar seguro y sobre cómo abordarán con el remitente del discurso de odio. La disciplina debe ser siempre inmediata, no violenta y enfocada a la corrección de la conducta y a la rehabilitación, no a la humillación o al castigo. Si en la escuela de tu hijo o hija tienen un consejero, habla con él sobre su experiencia para determinar la mejor manera de apoyarlo. Discursos de odio de alguien fuera de la escuela de tu hijo o hija. Si el discurso de odio proviene de alguien ajeno a la escuela, documenta cualquier evidencia y considera denunciarlo a las autoridades. No dudes en hablar con la policía si tienes alguna preocupación por la seguridad de tu hijo. Discurso de odio en línea. Registra la evidencia y repórtala a la plataforma de redes sociales. Revisa qué herramientas están disponibles en las plataformas para bloquear o restringir al remitente. Espero que el contenido que te compartí hoy sea de utilidad. Llegamos al final del podcast de hoy, en Crianza Positiva, Viviendo en Positivo. Y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Y recuerda, si el contenido te agradó y te ha ayudado en algo, no te lo quedes. Compártelo con quien consideres le servirá de apoyo. Ayúdame a pasar la voz y motivar a otras personas a sumarse y a vivir en positivo. Así, expandimos nuestra energía juntos. Recuerda seguirnos en las redes sociales para que visualices y escuches material similar. Gracias. Gracias hoy y siempre por ser parte de este proyecto. Crianza Positiva, Viviendo en Positivo es un podcast de la cuenta de Instagram @cuentos.yuli. Producción, guión y voz, Julieta García Nava. Redes sociales, Instagram, cuentos.yuli. YouTube, Julieta García Nava, alguna vez soñé. O puedes escribirnos al correo electrónico julign4u@gmail.com. Gracias, público e invitados, por hacer esto posible. Soy Julieta García Nava. Muchas gracias por escuchar.